Hola, me llamo Kyle. Hace 9 años, mi propio hermano me dio un puñetazo en la cara, me miró directamente a los ojos y dijo: basura como tú no tiene lugar en mi vida. Se dio la vuelta y se fue con la mujer que había envenenado todo entre nosotros. Nada de llamadas, nada de cumpleaños, solo silencio. Ahora, vamos al presente. Empecé desde cero, luchando cada día. Trabajé duro, me superé, me convertí en CEO. Compré una mansión frente a la playa. Y adivina quién apareció a la mañana siguiente, sonriendo, con maletas en la mano. Hola, hermanito, ¿hay lugar para la familia? Pensaron que iba a olvidar. Pensaron que iba a ceder. Pero lo que hice después, jamás lo vieron venir. Era una tarde cálida de domingo en Charleston, Carolina del Sur. El aire olía a carbón, cerveza y a demasiada falsa amabilidad. En el patio trasero de mi hermano Caleb, todo estaba como siempre, primos poniéndose al día, tíos borrachos con cerveza ligera, alguien quemando costillas en la parrilla mientras fingía que sabía lo que hacía. Yo estaba a un lado, con un vaso de plástico en la mano, sonriendo, asintiendo, fingiendo. No quería estar ahí, pero seguía apareciendo cada año, esperando que esta vez fuera diferente, que tal vez dejaran de tratarme como si fuera un desperdicio. Mi cuñada, Venus, tenía su sonrisa falsa de siempre. Iba de un grupo a otro como una debutante sureña convertida en reina de la colmena. Todo en ella decía: yo controlo esta familia. Y lo triste, es que no estaba equivocada. Cal, cariño, dijo demasiado alto, poniendo su mano arreglada en mi hombro como si hiciera caridad. ¿Todavía sin trabajo, eh? Qué bonito, todo ese tiempo libre. Eso dolió más que una bofetada. Algunas personas cerca rieron, suave, nerviosas, pero suficiente para que doliera. Caleb no dijo nada. Solo tomó otro trago de su cerveza, mirando el césped como si le debiera algo. En realidad ahora trabajo como freelance, respondí, manteniendo la voz firme. Es flexible y paga bien. Venus inclinó la cabeza. Flexible es una manera bonita de decir que vives del trabajo de otros, ¿no crees? Algo dentro de mí crujió, un poquito, pero no respondí. Todavía no, dijo Caleb finalmente. Tiene razón, Cal. Siempre apareces cuando hay comida gratis y buena compañía, pero el resto del año, desapareces. Desapareces. Yo era quien llamaba. Quien ayudaba a papá a arreglar la terraza. Quien le prestaba dinero a Caleb cuando él y Venus estaban ahogados con la hipoteca. Tragué saliva. Nunca pedí nada, dije. Oh vamos, Cal, intervino Venus. Eso es típico de mártir. Solo admítelo, te deslizas. Apareces con las manos vacías. Tienes 37 años y todavía estás descubriéndolo. La familia está cansada. La familia siente que no eres parte de ella. Y así, mientras todos me miraban, comprendí algo, no era solo sobre ellos. Era sobre mí, sobre lo que me iba a permitir a mí mismo después de años de dolor y rechazo. Miré alrededor. Nadie dijo nada. Ni la tía May, a quien una vez manejé 2 horas para ir a recogerla al hospital. Ni el tío Brent, a quien le arreglé la cortadora de césped el verano pasado. Todos solo miraban sus bebidas, como si nada pasara. Y entonces la vi a mamá, sentada tranquilamente en el porche, sosteniendo algo pequeño en la mano. Me vio, pero rápidamente apartó la mirada. Su expresión era difícil de leer, como si no quisiera estar en medio de todo esto, pero tampoco fuera a intervenir. Mi pecho se apretó. Me volví hacia Venus, lista para decir algo, cualquier cosa. Pero Caleb se interpuso entre nosotros. Sus ojos estaban vidriosos y su voz demasiado fuerte. ¿Crees que eres mejor que nosotros, verdad? Escupió, siempre actuando como un poeta triste. Pero no eres nada, Cal. Siempre has sido nada. El silencio era denso. ¿De verdad piensas eso de mí? Y pregunté, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Caleb se acercó más. Basura como tú no tiene lugar en mi vida. Y luego lanzó el golpe.
Su puño golpeó mi mandíbula con fuerza y rapidez. Mi vaso voló. Mis rodillas se doblaron. Caí al suelo. Nadie se movió. Por un segundo, todo lo que podía escuchar era el zumbido de los hocicas y mi propio corazón latiendo como un tambor de guerra. La sangre llenó mi boca. Me senté lentamente, aturdido, y volví a ver a mamá. Seguía en el porche, quieta, sin moverse, sin hablar. Pero en su mano estaba el objeto que había visto antes, un reloj de bolsillo, el viejo reloj de papá, agrietado. La manecilla de los minutos atascada entre dos números. Se levantó, caminó hacia mí y, sin decir una palabra, lo puso en mi palma, luego giró la espalda y se alejó. No se sintió como amor. Se sintió como un cierre. No lloré. No me defendí. Me levanté tambaleante, sangrando, y caminé, no solo fuera del patio, no solo fuera de esa casa, sino fuera de la familia. Pasaron 9 años antes de que volviera a verlos. Y aún así, solo vinieron porque yo tenía algo que ellos querían. No dijeron adiós. Caminé directo a mi auto con sangre en la boca y silencio detrás de mí. Nadie corrió tras de mí. Esa noche dormí en mi camioneta frente a un CVS abierto las 24 horas, estacionado bajo una luz parpadeante que zumbaba como un mal recuerdo. Miré a través del parabrisas hasta que amaneció y el dolor frío en mi pecho empezó a sentirse permanente. 3 semanas después, empaqué 2 bolsas grandes y me fui de Charleston para siempre. Houston no era el plan. Solo fue el primer lugar donde encontré renta barata y un anuncio en Craigslist buscando ayuda en un almacén. Lo tomé. Dormí en un colchón en el piso de un estudio tan pequeño que tenía que mover el bote de basura solo para poder abrir el refrigerador. Nadie me conocía ahí. Y ese era justamente el punto. Durante los primeros 2 años, no hablé de mi familia. Ni una sola vez. No a los compañeros de trabajo, ni al vecino que siempre preguntaba si estaba bien. Bajé la cabeza, acepté todos los turnos extra que me ofrecían y traté de no pensar en cumpleaños, acción de gracias o luces de Navidad. Pero solo puedes enterrar las cosas tan profundo. Al tercer año, terminé en urgencias en mi cumpleaños, el número 34. Me desmayé por deshidratación, golpe de calor después de cargar camiones toda la tarde bajo el sol. Cuando desperté, la enfermera me preguntó si alguien vendría a recogerme. Dije que no. Le dije que llamaría a alguien, pero no lo hice. Caminé a casa desde el hospital con una receta en un bolsillo y una referencia a terapia en el otro. Nunca llené ninguna de las dos. No estaba enojado todavía, solo vacío. Eso vino después. Al 5.º año, el silencio ya no dolía solo, empezó a sentirse personal. Caleb nunca buscó contactarme. Ni siquiera después de que me mudé. Ni siquiera después de que publiqué una vez en Facebook sobre estar en el hospital. Solo un like de alguien que ni siquiera conocía. Fue entonces cuando escribí la carta. No la escribí para pelear. No la escribí para revivir esa noche. Solo dije que lo extrañaba. Que esperaba que pudiéramos hablar. Tal vez no de inmediato. Tal vez no cara a cara. Solo algo. La envié a su dirección en Charleston. Sin dirección de regreso, solo su nombre. Me tardé 3 semanas en recibir respuesta. Pero no era la letra de Caleb en el sobre. Era Venus. Dentro había una carta escrita a máquina, fría, precisa, clínica. Empezaba así. Cal, tu incapacidad para asumir la responsabilidad del dolor que has causado a esta familia es agotadora. Hablaba de mi patrón de víctima. De cómo agotaba emocionalmente a las personas. De cómo Caleb había seguido con su vida. Había una línea que recuerdo palabra por palabra. Nunca fuiste rechazado. Simplemente no pudiste manejar las consecuencias de tu propio egoísmo. La leí 2 veces, luego una tercera. Al final, ninguna firma de Caleb. Solo era de ella. Ella la había interceptado. Caleb nunca vio mi carta. Ese fue el momento en que entendí que podía gritar al vacío para siempre. Nadie iba a venir a sacarme de ahí.
me quedé horas mirando esa carta, viendo cómo ella había armado todo como si yo fuera un parásito que finalmente habían quitado de en medio. Intenté decirme a mí mismo que tal vez ella lo estaba protegiendo, que quizá él realmente no se había preocupado lo suficiente para preguntar. Pero en el fondo, yo ya lo sabía. Esa noche, me paré en el balcón de mi departamento, 5º piso, con vista al estacionamiento de un supermercado, y rompí la carta en pedazos. Que el viento los dispersara como si nunca se hubiera escrito. Luego regresé adentro, abrí mi laptop y empecé a buscar cursos nocturnos. Contabilidad, negocios, no sabía exactamente qué iba a hacer, pero había una cosa que sí tenía clara. Se había acabado ser el tipo que espera permiso para sanar. Ellos querían silencio, lo tendrían, pero no de la manera que pensaban. Porque el silencio no siempre significa paz. A veces significa permiso. Permiso para construir algo sin ellos. Permiso para crecer sin su aprobación. Permiso para tomar cada onza de dolor y convertirla en combustible. Así que dejé de hacer preguntas, dejé de esperar, y decidí que si iba a estar solo, al menos sería poderoso. No lo anuncié, ¿sabes? No publiqué una frase motivacional en redes ni compré un diario con la palabra hustle en la portada. Simplemente me puse a trabajar. Al día siguiente de romper la carta de Venus, encendí una laptop vieja que alguien me había dado por $20. Hacía más ruido que el aire acondicionado del departamento, pero funcionaba. Eso era suficiente. Empecé a ver videos en YouTube sobre programación, JavaScript, Python, lo que pareciera suficientemente complicado para asustar a la mayoría. Luego, volvía a empezar desde cero, una y otra vez. Al principio fallaba todos los ejercicios. No podía hacer que un botón hiciera lo que debía. No entendía cómo funcionaban los bucles. Pero la frustración se sentía mejor que el silencio. Cargaba camiones en el patio de envíos hasta las 3 de la mañana, luego dormía un par de horas, me despertaba y regresaba a la pantalla. No tenía novia, ni planes de fin de semana, ni distracciones, solo esa voz en la cabeza, la de ella, que decía: nunca vas a construir nada por tu cuenta. Esa voz me seguía como una sombra. Cada vez que quería rendirme, la escuchaba. Pero poco a poco, con cada línea de código que finalmente funcionaba, cada pequeño logro, empecé a sentir que esa voz perdía fuerza. Cada fracaso me enseñaba algo nuevo. Cada error me acercaba un poco más a la persona que estaba decidido a ser. Y aunque estaba solo, no me sentía débil. Me sentía en control por primera vez en mi vida. Cuando finalmente logré que mi primer programa Hello World funcionara, susurré: toma eso, Venus. 2 años después, ya había construido algo decente. Una app sencilla para programar recorridos de inventario, pensaba para pequeños almacenes como en el que yo trabajaba. Se la mostré a mi jefe. Parpadeó frente a la pantalla, se rascó la barba y dijo: ¿tú hiciste esto tú solo? Esa palabra, tú solo, me dio un escalofrío. Asentí con la cabeza. Una semana después, su cuñado, un tipo de informática, la mandó a una empresa de la ciudad que hacía software de logística. Me pidieron una reunión. Llegué con un blazer de segunda mano, nervioso y sudando la camiseta interior. El que me entrevistaba parecía que no había dormido en 3 días. Revisó mi demo en silencio, luego me miró y dijo: eres crudo, pero eres real. Podemos trabajar con eso. Esa fue la primera vez en mi vida adulta que alguien fuera de una caja de supermercado me llamó valioso. Me contrataron en nivel junior. Salario base, pero no me importaba. Recuerdo estar sentado en ese carro barato en su estacionamiento, agarrando el volante con ambas manos, susurrando: «Oh, lo lograste, hombre. Lo lograste». 6 meses después, me ascendieron a tiempo completo. Dejé de cargar camiones. Compré un escritorio de verdad. Pagué mi último préstamo rápido. Aún no llamaba a mi hermano. El éxito no llena el vacío, solo cambia su forma. La primavera siguiente, mi empresa me mandó a una conferencia de tecnología en Austin. Casi no voy. No tenía ni una sola camisa limpia sin mancha, pero mi jefe me dijo: «Es buena exposición. Saluda,
Haz contactos. Come la comida gratis. Así que fui. Caminar por el lugar se sentía como pisar otro planeta. Stands pulidos, gente con títulos impresionantes, jóvenes CEOs repartiendo tarjetas como caramelos, y de repente, alguien dijo mi nombre. Kyle. Me volteé, esperando que fuera un error. No lo era. Era Dante Marsal. Habíamos ido juntos a la secundaria. Él solía sentarse detrás de mí en el laboratorio de computación, siempre pidiéndome que arreglara su inicio de sesión. No lo veía desde hacía casi 15 años. Dante, dije parpadeando. Hombre, mírate. Y mírate tú. No pensé verte en un lugar como este. Terminamos tomando un café en una esquina del recinto, alejados del ruido y la multitud. Resulta que Dante se había metido al mundo del capital de riesgo. Había cofundado varias startups y estaba buscando talento para un nuevo proyecto enfocado en inteligencia artificial. Hablamos durante 1 hora. Le conté un poco sobre mi app, sobre la empresa donde trabajaba. No todo, solo lo suficiente. Luego se inclinó hacia mí y dijo: y sabes, en la secundaria siempre pensé que eras demasiado inteligente para quedarte atrapado en ese pueblo. Sonreí, pero no dije nada. Después agregó: estamos construyendo algo. Es una etapa temprana. Necesitamos a alguien que entienda código, pero que también entienda el dolor, la vida real, no solo algoritmos. Eso me hizo incorporarme. Mira, dijo, tengo a tipos con títulos enormes formándose para esto, pero nunca han recibido un puñetazo de su propia familia, nunca han dormido en su carro. ¿Tú sí? Eso significa que pensarás diferente. Eso me golpeó más fuerte que cualquier oferta de trabajo. Aún así, dudé. Le dije que lo pensaría. Esa noche, de vuelta en el hotel, me senté en la oscuridad y pensé en todo lo que había pasado: Charleston, Caleb, el golpe, Venus y su fría carta. Nunca vas a construir nada por tu cuenta. Abrí mi laptop y miré la pantalla en blanco, y luego empecé a escribir un plan. Meses después, estaba en una llamada presentando nuestra nueva función a un grupo de inversionistas de Singapur cuando mi asistente tocó suavemente y deslizó su teléfono frente a mí. Solo un nombre en la pantalla: Chloe Jacobs Podcast confirmado para las 2 de la tarde. Asentí con la cabeza y seguí hablando, pero en el fondo de mi mente escuché ese pequeño clic. Ese momento en que la vida cambia y no te das cuenta hasta después. La entrevista se suponía que sería ligera, una charla casual sobre cómo un tipo que trabajaba en un almacén construyó una herramienta de logística con IA desde un apartamento de una recámara. Pero entre la cuarta y quinta pregunta, ella preguntó: ¿alguna vez desearías que tu familia hubiera estado más involucrada en tu éxito? Me detuve, pensé en saltarme la pregunta, pero mi garganta se apretó y lo que salió no estaba planeado. A veces, dije, la familia no es quien te crió, es quien te respetó. Ella parpadeó, anotó algo en su cuaderno y siguió. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada explotó. Había olvidado lo rápido que se mueve Internet cuando huele a algo auténtico. Esa frase fue copiada, compartida, publicada en Reels, citada en TikTok, y hasta se convirtió en merch. Alguien incluso me mandó una foto de una taza que decía: el respeto es más fuerte que la sangre. Y Cal Tyrell. Se sintió surreal. Ahora vivía en un rascacielos, despertando con la vista de la costa de San Diego. Encimeras de mármol, luces inteligentes, todo lo que antes pensaba que solo existía en la televisión. Y aún así, la mayoría de las noches cocinaba igual que antes, huevos y pan tostado, comiendo de pie junto a la estufa, como cuando se cortaba la luz. El dinero no me había cambiado. Pero el silencio me había hecho más agudo. No salía de fiesta. No presumía nada. Mi satisfacción venía en silencio, viendo crecer los números, recibiendo comentarios de los clientes, viendo a los empleados creer en lo que yo había construido. Y entonces pasó. Un martes por la noche, tarde. Acababa de revisar las actualizaciones del equipo de producto. Me serví un vaso de agua. Mi teléfono vibró una vez. Número desconocido. Iba a ignorarlo hasta que vi el mensaje. Tu hermano no está muy bien últimamente.
sin saludo, sin nombre, sin contexto. Solo eso. Me quedé mirando el mensaje, el pulgar suspendido sobre la pantalla. 9 años. Ni una llamada, ni una tarjeta. Ni siquiera un ¿cómo estás? Y ahora, al desplazarme hacia arriba, no había nada más en la conversación. Revisé el número, código de otro estado, no guardado. Pero reconocí la forma de escribir, la frase cortada y formal, esa frialdad cálida, era mi madre. Me senté, el corazón no latiendo rápido, solo hundiéndose como una piedra en agua profunda. No respondí. En cambio, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, salí al balcón y dejé que la brisa me golpeara un poco la cara. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo. En algún lugar, lejos, alguien probablemente reía, bailaba, vivía sin peso. No podía saber si el mensaje era preocupación, culpa o una trampa. Y eso era lo que me carcomía. ¿Qué quieren? ¿Caleb estaba enfermo, deprimido, sin dinero? ¿O simplemente vieron mi nombre en tendencia y decidieron que era hora de intentar atraparme otra vez? Una parte de mí quería reír, otra quería gritar, pero la mayoría del tiempo solo me quedé allí, dejando que el silencio se extendiera hasta sentirse más fuerte que cualquier sonido que hubiera escuchado. Porque cuando el silencio finalmente se rompe, no susurra, resuena. Durante mucho tiempo, me entrené para olvidar al niño que fui, al que admiraba a Caleb, al que escuchaba cada palabra de mi mamá, al que solo quería que se sintieran orgullosos de él. Pero en ese momento, me di cuenta de algo que no quería admitir, aún lo quería. Todavía quería que me vieran, no solo en una pantalla, no solo cuando yo era útil, sino como hijo, como hermano. Me senté en el borde del balcón, los codos sobre las rodillas, mirando el océano, y me pregunté en voz alta, con un tono que casi no reconocía. ¿Sigo siendo el niño que solo quería que me quisieran? Después de enviar ese mensaje, apenas 10 palabras, sin puntuación, sin calidez, guardé el teléfono en el cajón y seguí con mi día como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí había cambiado. Esa noche apenas dormí. No por arrepentimiento, solo por fricción. Algo inquieto, como una ventana dejada entreabierta durante una tormenta. Me dije a mí mismo que eso era todo. Una respuesta. Eso era todo. Sin puerta abierta, sin perdón ofrecido. Y entonces, 3 días después, un golpe. Estaba en la cocina haciendo café, temprano en la tarde, con el sol cortando líneas sobre el piso de loseta. No esperaba a nadie. La mayoría de la gente tiene que pasar por tantas barreras, hombre, código del elevador, recepción, quien fuera que estuviera aquí había conseguido ayuda para llegar. Abrí la puerta y ahí estaban, Caleb y Venus, parados como si pertenecieran ahí. Él sonrió como si nos hubiéramos visto el fin de semana pasado. «Hermanito», dijo, brazos abiertos como broma. «¿Me vas a dejar colgado?» No me moví. Venus se puso delante de él, con ojos brillantes, impecable. El mismo tono de lápiz labial que recordaba de hace 9 años. Y Cal, wow, de verdad has logrado algo con tu vida. Este lugar es impresionante. Me quedé callado, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros como alambre de púas. Ellos esperaban una invitación para entrar. No se la di. Caleb, siempre el actor, solo se rió y caminó pasando a mi lado como si fuera dueño del lugar. Venus lo siguió, tacones golpeando suavemente el piso. Cerré la puerta más lento de lo que debería. Él dio una vuelta por la sala abierta, mirando todo, ventanas, muebles, el arte que casi ni notaba ya. «Esta vista», dijo, sacudiendo la cabeza. «Hombre, ¿quién lo hubiera pensado?» No respondí. Me recargué en la barra de la cocina, brazos cruzados. «¿Qué hacen aquí?», pregunté. Venus tomó la iniciativa, como siempre. Estábamos en la zona. Queríamos un cambio de escenario. Pensamos que era hora de pasar a verlos. «Ha pasado demasiado tiempo, ¿no?» «Demasiado tiempo, ¿eh?», dije. Caleb se giró. «Vamos, hombre. No seas así. Familia es familia». Casi me reí. Casi.
Se sentó en el sofá como si fuera su lugar. Como si nunca me hubiera golpeado. Como si no me hubiera visto sangrar en la banqueta y se hubiera ido. Sentí que algo empezaba a crecer en mi pecho. Esa presión lenta. No era rabia. Todavía no. Solo presión. Venus se acomodó en el brazo del sillón. Toda elegancia y cálculo. Últimamente las cosas han estado un poco difíciles para nosotros, dijo, alargando las palabras. Nada dramático, ya sabes, cómo ha estado la economía. No respondí, solo la miraba mover los labios, sus aretes balanceándose con cada palabra. Sonrió. En fin, estábamos pensando, tienes este espacio tan grande, mucho más de lo que una sola persona necesita. Solo necesitamos un lugar para quedarnos unas semanas. Nada permanente, solo un lugar suave donde aterrizar. Una pausa medida, calculada para familia. Esa palabra otra vez. La miré, luego a él. Caleb se inclinó, codos sobre las rodillas. Y mira, sé que tenemos historia, pero somos familia. Eso tiene que contar por algo. Y así, de repente, lo vi claro como cristal. No vinieron a disculparse. No vinieron a reconectarse. Vinieron porque necesitaban algo. Eso era todo lo que yo había sido para ellos, un plan B. Detrás de ellos, en la repisa del pasillo, estaba una foto que nunca había quitado. La antigua parrillada familiar. Yo, Caleb y papá, antes del derrame. Caleb la había tirado una vez, llamó eso basura. La encontré quebrada en una caja y la guardé igual. Nunca arreglé el marco. La dejé rota a propósito. Ahora caminé hacia ella y la levanté. Me miraban. ¿Se acuerdan de esto? Pregunté. Caleb sonrió. Y sí, buenos tiempos. Asentí. Tú la tiraste. Dijiste que era basura. Él se movió incómodo. Sí. No recuerdo eso. Por supuesto que no lo recordaba. Venus aclaró la garganta. No estamos tratando de remover nada del pasado. Solo queremos avanzar juntos. Coloqué la foto de nuevo, esta vez boca abajo, y me di la vuelta. Y necesito tiempo para pensarlo, dije. Venus se levantó. Por supuesto, lo entendemos totalmente. Solo unas semanas, Kyle. Sin presión. Caleb se acercó a la puerta, dándome una palmada ligera en el hombro. Qué bueno verte, hombre. ¿De verdad? No me inmuté, no asentí, no dije adiós. Solo cerré la puerta detrás de ellos, la aseguré con llave, y me quedé parado, espalda contra la madera. El departamento se sentía más frío, más silencioso, pero no vacío. Habían venido todo ese camino para fingir que el pasado nunca existió. Para pedir una parte del presente que ellos nunca ayudaron a construir. Sin disculpas, sin responsabilidad, solo expectativas. Miré por la ventana hacia la calle abajo, donde su Uber los esperaba, y ya sabía mi respuesta. Les dije que lo pensaría, pero ya sabía cuál era mi decisión. Esa noche me senté en el balcón con una bebida y las olas, mi verdadera familia ahora, dejando que la brisa fresca me recordara que todo esto lo había construido ladrillo por ladrillo, solo. No le debía nada a nadie. Pensé que ahí terminaría todo. Pero a la mañana siguiente, justo después de las 10, abrí la puerta y me encontré con una montaña de cajas. Y justo detrás, Caleb y Venus, sonriendo como si fueran los primeros a una fiesta a la que nunca los había invitado. Espero que esté bien, dijo Caleb, cargando una bolsa sobre el hombro. Pensamos que sería más fácil instalarnos. Dijiste que lo estabas pensando. Venus levantó un electrodoméstico mediano envuelto en toallas. ¿Dónde quieres la freidora de aire? No respondí. No de inmediato, porque necesitaba que el silencio me ayudara a contener lo que iba creciendo dentro de mí. Pero ellos tomaron ese silencio como permiso, como siempre lo habían hecho. Caleb se abrió paso con un gruñido, dejando caer su bolso justo dentro de la puerta. Venus lo siguió, dejando la freidora de aire sobre la barra de la cocina como si fuera de ella. Miró alrededor,
como agente inmobiliaria. Que este espacio realmente se siente como tuyo. Minimalista, elegante, muy limpio. Me quedé en el umbral, la mano todavía en la manija de la puerta, y por un segundo estúpido pensé que quizá todo esto era una prueba, que se darían la vuelta, se reirían, dirían es broma y se irían. Pero en lugar de eso, Venus abrió una caja, sacó un cojín y preguntó: ¿cuál cuarto tiene la mejor luz de la mañana? Caleb se pone con migraña. Para la tarde, ya se habían instalado en 2 habitaciones de huéspedes. Su maquillaje en el lavabo, sus calcetines en la lavandería. Mi casa lentamente dejaba de ser mía. Era como ver crecer moho. Tocaban cosas que no les correspondían, ajustaban el termostato, acomodaban las mantas, dejaban bolsas de la compra en la isla sin pedir permiso. Y luego, durante el almuerzo, Venus miró mi batido de proteína y dijo: ¿sigues con tu dieta saludable, eh? Sabes que un poco de comida de verdad no te haría daño. Caleb se rió como si ella fuera lo más divertido del mundo. Esa noche comí solo en el balcón. No necesitaba compañía. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar, porque nada de esto parecía coincidencia. No estaban solo de paso. Se estaban mudando. A la mañana siguiente, Venus estaba en la cocina usando una de mis sudaderas, revolviendo el café como si fuera suya la cafetera. Buenos días, dijo demasiado alegre. Abrí el refrigerador. Uno de mis recipientes de comida estaba abierto, medio comido, sin nota. Caleb entró sin camiseta, rascándose el estómago. Hombre, esa cama, firme, pero buena. Podría dormir días enteros. Preferiría que no lo hicieras, murmuré. No me escuchó o fingió no hacerlo. Se instalaron como niebla, imposible de atrapar, pero siempre presentes. Al tercer día, mi paciencia estaba tan delgada como papel. Mantenía mis rutinas estrictas. Estudiaba con la puerta cerrada. Salía al gimnasio sin despedirme. Comía en silencio, apenas reconociendo a los 2 fantasmas que ahora rondaban mi espacio. Pero entonces llegó la cena. Estábamos sentados alrededor de la barra de la cocina. Había pedido comida tailandesa. Suficiente para 3, aunque no estaba seguro de por qué. Venus movía un pedazo de tofu en su plato y dijo, como hablando para ella misma: algunas personas olvidan quién los ayudó a crecer, quien mantuvo las luces encendidas cuando ellos estaban demasiado ocupados soñando. Me detuve a mitad de bocado y levanté la mirada. Sus ojos no se apartaban de la comida. Respiré hondo y sonreí, con una sonrisa tensa y fina. Bueno, dije en voz baja, algunas personas confunden el silencio con consentimiento, pero no todos olvidan. Ella me miró entonces, su sonrisa se contrajo un poco. Caleb no dijo nada. Solo siguió masticando, fingiendo no notar la tensión que se espesaba entre nosotros como cemento mojado. Esa noche, caminé por el pasillo antes de dormir. Me detuve frente a la habitación donde dormían, la puerta entreabierta, luces encendidas. Pude escuchar a Venus reír suavemente de algo que Caleb había dicho, como si esto fuera unas vacaciones. Seguí por el pasillo, pasando la estantería, y me detuve frente a la foto enmarcada otra vez, todavía rota, todavía mía. Me quedé allí un buen rato mirándola. Entonces lo entendí. No eran familia. Eran ocupantes ilegales. Y si no se iban por su cuenta, yo los haría salir en mis términos. Al día siguiente, revisé la escritura de mi casa solo para recordarme que cada centímetro era mío. Luego imprimí 2 copias de un acuerdo para huéspedes. Me senté en la barra de la cocina. Esperé. Llegaron alrededor del mediodía. Caleb bostezando, Venus en su teléfono. Buenos días, dijo ella, como si fuéramos compañeros de cuarto, como si el pasado nunca hubiera existido. Deslicé los documentos sobre la barra sin decir palabra. Caleb levantó una ceja y tomó uno. ¿Qué es esto?, preguntó, intentando reír, pero había un destello en su voz, como si ya lo supiera. Mantuve el tono plano. Son las reglas de ustedes como huéspedes. Esto explica qué significa eso. Venus levantó la vista.
Su sonrisa se apagó un poco. Caleb hojeó la primera página. Vamos, hermano, ¿de verdad, documentos legales? No respondí. Solo lo miré a los ojos. Esperé. Pasó a la segunda página. ¿Contrataste a un abogado para esto? Sí, dije, firme. Venus caminó alrededor de la isla de la cocina y tomó la segunda copia. Su silencio duró un segundo demasiado largo. Y nada de alterar la propiedad. No se permiten invitados sin permiso. Los espacios compartidos quedan bajo la discreción del dueño de la casa. Lo leyó como si estuviera probando algo agrio. Estancia máxima, 30 días. La dejó sobre la barra con fuerza. «Wow», murmuró. ¿De verdad crees que esto te hace mejor que nosotros? No, dije firme, esto me hace claro. Caleb sacudió la cabeza, burlón. Esto es frío, hombre. Lo miré y dejé que el silencio se extendiera. No se trata de ser frío, dije. Se trata de respeto. Venus se inclinó, brazos cruzados. Su voz ahora estaba más cortante. Sabes, caminas por aquí como un rey hecho a sí mismo, pero ni recuerdas quién te alimentaba cuando tenías 15, quién pagaba tu pasaje cuando estabas quebrado. Recuerdo todo, respondí. Por eso esto no es un favor. Es una línea que no se cruza. Caleb intentó suavizarlo. Somos familia. Las familias no hacen este tipo de cosas. Las familias no se mudan a tu casa sin pedir permiso. No tenía que decir. Pero Venus, ella no se contuvo. ¿Y crees que ahora estás por encima de nosotros? Sí, Ni siquiera sabes lo que él ha hecho por esta familia. Caleb giró la cabeza rápido. Venus, no. Pero ella ya estaba en modo ofensivo. Oh no, sí, ladró. Él quiere la verdad. Vamos a dársela. Y su voz se rompió, aguda como vidrio roto sobre el piso. Perdimos nuestra casa, Cal. Toda. Blackjack, apuestas deportivas, préstamos. El cuarto quedó en silencio. Caleb parecía que alguien le hubiera sacado el aire de un golpe. Venus siguió, ahora amarga, desenredando todo. Te rogué que pararas, pero no importó. Seguiste apostando, como si la siguiente mano lo arreglara todo. Por eso estamos aquí. No porque te extrañáramos, sino porque no teníamos a dónde ir. Caleb no lo negó. Solo se quedó ahí, mirando. Me recosté en la silla y sentí algo cambiar dentro de mí. No era lástima, no era ira, era control. Por primera vez en años, no me sentí como el hermanito limpiando el desastre de otro. Me sentí sólido, firme. Venus se secó los ojos. No estaba llorando, al menos no de verdad, solo se sentía acorralada. ¿Quieres que firmemos tu precioso papelito?, exclamó. Está bien, dije, firme. Agarró un bolígrafo del mostrador, escribió su nombre en la parte inferior y lo empujó hacia Caleb. Él dudó, pero firmó, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Cuando salieron de la cocina, me levanté y fui a la estantería, moví un montón de revistas de tecnología a un lado. La foto seguía ahí, todavía rota, todavía visible. No la arreglé. Solo hice espacio a su lado, puse los documentos firmados justo al lado, y los dejé ahí juntos. Un pasado roto y un límite claramente marcado, y ellos lo firmaron. Pero la mirada en sus ojos decía otra cosa. Esto no había terminado, y yo les creía. Pasaron 3 días, tranquilos, tensos. Mantenían distancia, se comportaban lo suficientemente educados, pero cada movimiento se sentía calculado, como actuado. Venus empezó a usar más maquillaje dentro de la casa. Caleb silbaba al pasar por mi oficina, como si intentara demasiado parecer relajado. Una noche cocinaron una cena grande. Dijeron que era para arreglar las cosas. No toqué la comida. Más tarde esa noche, el trueno retumbó desde la costa. El viento aullaba por las grietas de las ventanas, sacudiendo el cristal lo suficiente para sentir que todo el lugar podría desmoronarse. Alrededor de las 2:40 de la mañana,
desperté por el sonido de mi teléfono vibrando. Al principio pensé que era una alerta de emergencia, un aviso del clima, tal vez, pero no era eso. Era peor. Docenas de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto, correos electrónicos. Luego los mensajes empezaron a llegar más rápido de lo que podía abrirlos. ¿Qué pasa, hombre? ¿Es real? Ese video de ti gritando a una mujer está en tendencia. Ukal, ¿estás bien? Parpadeé frente a la pantalla. Las palabras no tenían sentido. Entonces vi el video. Cortado, mala iluminación, obviamente tomado de las cámaras de seguridad, mis propias cámaras de seguridad. En el clip, yo estaba en la cocina, con los brazos levantados, no con ira, sino explicando algo. Hablaba firme, sí, pero no gritaba. En la edición, sin embargo, parecía que estaba gritando. Habían insertado audio de una mujer llorando. No un llanto real, repetido, falso, vacío, solo lo suficiente para crear ambiente. La voz parecía de Venus. Incluso difuminaron su rostro como si fuera un caso de crimen en la televisión. El título decía: Fundador millonario de tecnología captado en disputa doméstica. Para las 3:15 de la mañana, el video había llegado a 2 millones de vistas. Mi cuerpo se congeló. Me quedé quieto largo rato. Teléfono en mano, mente en blanco, ni rabia ni pánico, solo la lenta realización. Esto era el juego. No podían entrar por la puerta principal, así que ahora intentaban quemar mi reputación, mi casa, todo a su alrededor. Pero lo que no sabían, lo que nunca se tomaron el tiempo de considerar, era que yo había aprendido algunas cosas después de aquel robo en mi oficina el año pasado. La paranoia puede ser fea, sí, pero también puede ser inteligente. Me levanté, crucé la casa en la oscuridad. La tormenta afuera cubría el sonido de mis pasos. Caleb y Venus todavía dormían. No miré dentro de su cuarto. En lugar de eso, fui a mi estudio y abrí el cajón. Dentro del cajón había un disco duro negro, pequeño, sin marcas. Lo conecté a mi computadora de escritorio. Todo el material estaba ahí. Limpio, sin cortes, crudo, cada habitación, cada palabra, el audio original. No había gritos, no había llantos, solo un hombre cansado poniendo límites en su propia casa. Y entonces lo encontré. Una semana antes, en la habitación de invitados. Venus caminando de un lado a otro, Caleb recargado en una esquina. La voz de ella era cortante. Si lo editamos bien, nadie se dará cuenta. Es falso. Solo necesitamos que parezca enojado. Eso es todo. Caleb nos demandará. Venus, es demasiado blando. No va a reaccionar. Guardé el clip, añadí marcas de tiempo, etiqueté cada archivo. Luego llamé a mi abogado. Para las 5 de la mañana, los originales ya habían sido enviados a los equipos legales, contactos de medios y mi publicista. Para las 6:30 de la mañana, los titulares empezaron a cambiar. Falsa acusación de abuso se vuelve en contra de los denunciantes. Bañe presenta video de seguridad. Intento de extorsión captado en cámara. Los comentarios no tardaron en llegar. Intentaron arruinarlo. Jugó inteligentemente. Y siempre documenta. Siempre protegente. Respeto para los que no se inmutan. A las 9 de la mañana, Caleb y Venus todavía no habían salido de su cuarto. No golpeé la puerta. Me senté en la sala, café en mano, viendo las olas romper en la orilla. Mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje. Número desconocido, pero yo sabía quién era. Solo una línea. No queríamos que llegara tan lejos. No respondí. Hay una diferencia entre cometer un error y derramar sangre a propósito. Y cuando alguien intenta quitarte todo, tu trabajo, tu reputación, tu dignidad, no hay regreso posible con disculpas en la mesa del desayuno. Me levanté, caminé por el pasillo, pasé otra vez frente al marco de la foto, aún agrietado, aún allí, dejado a propósito. Como una cicatriz que no necesita cubrirse, solo reconocerse. Lo dejé intacto.
y así, su silencio se volvió más fuerte que cualquier disculpa. Cuando todo se calmó, no fue ruido lo que llenó la casa. Fue algo mucho más pesado. Silencio. No el que duele. No el silencio de esperar. Esto era diferente. Esto había terminado. Caleb y Venus no se despidieron. Ninguna nota, ninguna llamada, simplemente se habían ido. Una mañana me desperté, preparé café como siempre, y noté que su puerta estaba abierta. La cama estaba sin sábanas. Algunos cajones medio abiertos. La freidora todavía estaba allí, pero todo lo demás había desaparecido. Incluso dejaron una botella de perfume a medio usar de Venus sobre la barra. Ese aroma dulce y artificial se quedó flotando un poco más de lo normal. Al mediodía, los blogs de chismes ya habían seguido con otra historia. Sus redes sociales quedaron en silencio. El perfil de Caleb desapareció por completo. Venus publicó algo dramático 2 días después, una foto del cielo tormentoso con la frase, «La familia es un lío, pero el amor permanece». No reaccioné, no lo compartí, no respondí. No había nada que rescatar. Salí a caminar esa tarde, respirando profundo, disfrutando del viento y de la calma que había construido con mis propias manos. La tormenta había pasado. Esta vez, yo era el que estaba en control. Bajé la colina, pasando por los buzones, solo para sentir la brisa en la cara. Cuando regresé, la casa se veía diferente. No porque algo hubiera cambiado en ella, sino porque algo en mí había cambiado. Caminé por el pasillo despacio, con los dedos rozando la pared. La casa seguía siendo demasiado grande para un solo hombre, pero ya no se sentía vacía. Solo se sentía tranquila. En el vestíbulo, el mismo marco de foto agrietado seguía colgado donde siempre había estado. Me detuve frente a él. El vidrio seguía partido, una cicatriz diagonal justo sobre el rostro de mi yo más joven. La grieta atrapaba la luz lo suficiente como para brillar. Podría haberlo arreglado hace meses, pero no lo hice. Y aún no lo haría. Se queda. Esa noche, abrí un sobre que había estado sobre mi escritorio por semanas. Lo había evitado, siempre lo dejaba a un lado. Era la confirmación de que la beca que había solicitado en nombre de mi mamá había sido aprobada. 100,000 pesos para un programa local de alfabetización para madres solteras que estaban tratando de obtener su GED. A ella le habría gustado eso. Ella solía decir, no solo hagas crecer dinero, haz crecer algo que haga crecer a la gente. Me senté un rato, leí la carta 2 veces, la doblé cuidadosamente y la puse junto a la foto. Más tarde esa semana, organicé una cena. Solo algo pequeño, nada fancy. 6 personas alrededor de la mesa, pasando verduras asadas, sirviendo vino, riendo demasiado fuerte. Estaba Mark, el interno que una vez mentoreé y que ahora dirige su propia organización sin fines de lucro. Contó una historia en medio de la comida, algo que yo había olvidado hace tiempo. ¿Recuerdas aquella vez que iba a renunciar?, dijo. Justo después de que murió mi papá. Entré a tu oficina pensando que me iban a despedir. Pero en vez de eso, me diste 2 semanas pagadas y me dijiste que me tomara el tiempo para recomponerme. Lo miré. Él sonrió. Y eso me salvó, en serio. La mesa quedó en silencio un segundo. Luego alguien cambió de tema, hablando de política o de algún remake de película, pero yo ya no estaba en la habitación. Estaba en un lugar más profundo. Porque en ese momento me di cuenta de algo, esta era la familia que yo había elegido. No estaba atado por la sangre, sino por la presencia, por la lealtad, por aparecer cuando se necesitaba. Eso era suficiente. Después de la cena, la gente se quedó un rato más, rellenando copas, discutiendo sobre música vieja, cambiando de lugar las sillas, recordando historias. Cuando finalmente se fueron, poco a poco, cerca de la medianoche, los acompañé a la puerta uno por uno. Me tomé mi tiempo para limpiar. Sin prisa. Luego me serví un último vaso de vino, apagué las luces de la cocina y me quedé parado frente a la ventana principal. Afuera, el océano estaba inquieto, pero no enfadado. La marea rompía en un ritmo suave y constante, casi como si respirara.
me quedé allí un rato. La casa detrás de mí ya no se sentía como una fortaleza, ni como un lugar que me tenía que proteger. Se sentía como un lugar que me había ganado. Ladrillo por ladrillo, cicatriz por cicatriz. Tomé un sorbo de vino y susurré. No a nadie, solo al aire frente a mí. Ellos pensaron que podrían romperme, pero lo único que hicieron fue ayudarme a construir muros que nunca volverán a cruzar. Eché un vistazo una vez más hacia el pasillo, donde la foto seguía colgada torcida, el vidrio todavía agrietado, la memoria intacta. Luego me di la vuelta y caminé de regreso hacia el silencio de la casa. Algunos finales no necesitan ruido, solo necesitan el sonido de una puerta cerrándose de una vez por todas y quedándose cerrada. Y mientras miraba el reflejo de las olas en la ventana, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No por lo que había perdido, sino por todo lo que había ganado. La familia que elegí, la vida que construí, el respeto que nunca me pudieron quitar. La casa ya no era solo un techo, era mi hogar. Pasaron los años, y la casa frente al mar seguía siendo mi refugio, mi lugar seguro. Las paredes que antes habían escuchado gritos, planes y traiciones, ahora solo guardaban risas, conversaciones y momentos tranquilos. Cada grieta en el vidrio de la vieja foto seguía ahí, recordándome de dónde venía y todo lo que había tenido que superar para llegar aquí. El tiempo me enseñó que la familia no siempre es la que te da la sangre, sino la que está presente cuando más la necesitas. Los amigos que se quedaron a mi lado, los empleados que creyeron en mis ideas, los jóvenes a los que enseñé, y hasta los desconocidos que confiaron en mis proyectos, todos formaban parte de esa familia que yo había elegido. No había rencor, solo gratitud. Aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas: caminar por la playa al amanecer, escuchar las olas mientras tomaba café, cocinar sin prisa para alguien que realmente apreciaba la comida, y reírme de mis propios errores. Cada logro profesional seguía siendo dulce, pero lo que de verdad me llenaba era la tranquilidad de saber que cada paso que di, cada decisión difícil, cada muro que construí, me había llevado a un lugar seguro donde nadie podía lastimarme de nuevo. Un día, mientras estaba en el balcón viendo cómo el sol se escondía detrás del horizonte, pensé en Caleb y Venus. Por un momento, sentí una chispa de lo que antes era dolor. Pero luego recordé todo lo que había aprendido, que mi valor no dependía de ellos, que mi vida no estaba completa por su aprobación. Sonreí para mí mismo y volví a mirar el mar. La paz no era silencio, era libertad. Con los años, ayudé a otros a encontrar su propio camino. Programadores jóvenes, emprendedores que no tenían apoyo familiar, mujeres solteras intentando salir adelante, todos recibieron algo de lo que yo había aprendido. Y así, mi legado no era solo la empresa, ni la casa, ni el dinero, era el ejemplo de que puedes levantarte solo, puedes construir tu mundo, y aún así encontrar amor, respeto y comunidad auténtica. Por la noche, mientras la brisa del océano llenaba la casa, me sentaba con un vaso de vino o una taza de café, y pensaba en lo lejos que había llegado. Cada piedra de la casa, cada cicatriz, cada decisión difícil, todo había valido la pena. Porque al final, no solo había sobrevivido, había creado una vida que amaba. Y eso, finalmente, era suficiente. Al mirar la vieja foto agrietada en el pasillo, susurré: gracias por enseñarme a ser fuerte. Luego cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo, completamente en paz. La historia que empezó con golpes, traición y silencio terminó con construcción, elección y libertad. Y en esa libertad, encontré mi verdadero hogar.